Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Qué bueno que estamos estudiando en este tiempo dones del Espíritu Santo. Hemos tenido ya 2 clases en los cuales ocupé para establecer los principios, cómo están nombrados en la palabra, dónde están narrados, escritos, de dónde provienen, quién los puede recibir. Vimos que están pues clasificados en 3 secciones, son 9 dones. Pero quisiera rápidamente, antes de empezar a describir, a enseñar el primero de los 9 dones, quisiera pues simplemente resumir de una manera muy corta, valga la redundancia, algunos puntos que no podemos perder de vista. Bueno, pues sabemos que están nombrados en 1 Corintios 12. Los dones del Espíritu Santo los pueden recibir aquellos que reciben el bautismo del Espíritu Santo, son impartidos por el Espíritu Santo. Quien recibe la plenitud del Espíritu o la capacitación del Espíritu son aquellos que ya son salvos. Juan 14 dice claramente que el Espíritu de Dios no lo puede recibir el mundo, solamente aquellos que reconocen que Jesús es Señor y Salvador. Fue una promesa de Jesucristo, que el Espíritu Santo vendría a morar en nosotros y vendría a ser derramado sobre nosotros. Él viene a morar en nosotros cuando tú y yo tomamos la decisión de seguir a Cristo, reconocemos que nuestra vida sin Él está perdida, que estamos condenados a un castigo eterno y nos arrepentimos de nuestra vida pasada. En ese momento una persona se hace receptora, se convierte su cuerpo en la habitación del Espíritu Santo, y lo que sucede es entonces que de la muerte espiritual con la cual vivimos, desde que nacemos, nuestro espíritu cobra una vida y tenemos una reconexión con el Padre. Y aquellos que hemos recibido al Espíritu Santo morando en nosotros a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo, entonces podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esto es toda una enseñanza. Estuve dando ya un taller no muy enfocado en cuestiones tanto en este punto doctrinal del Espíritu Santo, sino en otro enfoque sobre un taller del Espíritu Santo que di. Pero bueno, sería muy bueno que pudiéramos tomar o que tomes una enseñanza sobre el Espíritu Santo. Te invito a que te inscribas al Instituto Cristo para las Naciones que tenemos aquí en Querétaro. Toda esta enseñanza es tan importante. La palabra dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y no forzosamente podríamos enfocarlo solamente en perecer de morir, ¿verdad? Sino perece o no logra cosas o fracasa por falta de conocimiento. Y qué importante es tener conocimiento de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Tan importante que Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría a morar en ustedes y no vendría sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu Santo es quien imparte los dones del Espíritu Santo, valga la redundancia, y que la razón por la cual es necesaria que las recibamos es para recibir la capacitación que necesitamos, las herramientas espirituales para poder desenvolvernos en esta tierra en todos los sentidos, en una vida práctica, diaria, cotidiana. Necesitamos los dones del Espíritu Santo para enfrentar la guerra espiritual. Vivimos un mundo espiritual, lo reconozcamos o no, o sea, no está sujeto a nuestra opinión. Este mundo es físico, pero también es espiritual, así que sería honestamente muy inocente pensar que pudiéramos salir adelante en la vida solamente con una sabiduría humana o con una fortaleza humana. Y eso Jesús lo sabía, por eso dijo, no los voy a dejar solos, vendrá después de mí el Consolador, el Espíritu Santo, y Él les va a guiar, les va a enseñar todo lo que necesitan, les va a dar consuelo y les va a dar la capacitación y les va a dar instrucción, les va a enseñar y les va a hablar de mi parte, y además les va a dar, pues estamos viendo aquí los dones del Espíritu Santo. Vimos que es muy importante entenderlos, conocerlos
y cuidar nuestro corazón. Las motivaciones para las cuales queremos recibir no es para ufanarnos, no es para usarlos para nuestro beneficio en un sentido incorrecto, es para bendecirnos, por supuesto, pero tenemos que cuidar motivaciones, que al final el Señor deja los dones del Espíritu Santo para que estemos capacitados para llevar la obra del ministerio y a través de esa obra nosotros podamos glorificar a Dios. La frase suena a veces tal vez muy religiosa, pero traer gloria a Dios. ¿Qué es traer gloria a Dios? Que la gente reconozca que Dios existe. Eso es traer gloria a Dios, ¿verdad? Y que puedan rendirse a ellos. Vimos que para recibirlos, pues hay que desearlos, hay que pedirlos y hay que aprender cómo se manifiestan y aprovechar todas las ocasiones que se nos presenten para ejercitarlos. ¿Qué nos manda la Escritura sobre los dones? No ignorarlos, avivarlos, ejercerlos, ser fieles. Bueno, pues estoy dando un resumen muy corto. Vimos que los dones del Espíritu Santo son 9 y que están clasificados o están divididos en dones de inspiración, dones de revelación y dones de poder. De los 9 están divididos en 3 grupos, que el Espíritu Santo los reparte como Él quiere, creo que en esencia es lo que vimos en las 2 clases anteriores. Y bueno, en esta clase me quiero ocupar de empezar a hablar del primer grupo de los dones de revelación. Y el primer don de revelación que vamos a ver el día de hoy es palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Yo quisiera, antes de seguir adelante, yo quisiera leer el primer capítulo de Corintios, primera carta de Corintios capítulo 12. Dice: hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Aquí es muy importante lo que Pablo está diciendo. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Dice: hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Y cuando Pablo está diciendo esto, está hablando a la iglesia, o sea, no está hablando a los apóstoles, no está hablando solamente al liderazgo, está hablando a la iglesia en general. No me acuerdo si lo comenté en las clases anteriores, pero podemos ver aún dentro del cuerpo de Cristo que hay algunas denominaciones que no ejercen los dones, que no enseñan los dones y que creen que el Espíritu Santo actualmente ya no manifiesta un mover carismático o movido en los carismas de Dios, que son los dones. Sin embargo, vemos que esta carta está hablando, diciéndonos: no quiero que ignoren los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que aún la salvación es una obra del Espíritu Santo. Nadie puede llamar Señor a Jesús, que quiere decir nadie puede reconocer a Jesús como su Salvador si no fuera por la obra de convicción del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe y a otro dones de sanidades, a otros más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversas lenguas, géneros de lenguas, a otro el don de interpretar lenguas, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, está hablando Espíritu con mayúscula, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo.
Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga, yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará ser parte del cuerpo. Aun cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. En realidad, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y a los que nos parecen menos dignos los vestimos con mayor dignidad, y a los que nos parecen menos decorosos los tratamos con más decoro. Eso no les hace falta a los que no parecen más decorosos, pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. De manera que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen, y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No, así es, no es así. Ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Y resumiendo, pues aquí Pablo está hablando sobre la impartición de los dones espirituales por parte del Espíritu Santo y la razón. ¿Por qué? Porque ejemplifica la iglesia como un cuerpo y que en ese cuerpo cada uno de nosotros somos un miembro y que nos necesitamos, hay una interdependencia y por otro lado ese miembro tiene que estar capacitado para poder funcionar en el lugar donde Dios nos puso. Y una manera de tener la capacitación para poder llevar a cabo la labor en la cual Dios nos puso por su voluntad es a través de una de las áreas es de los dones que el Espíritu Santo reparte en 1 Corintios 12, ¿ok? Entonces, vemos que palabra de sabiduría, vamos a ver dones de revelación, 3 dones que vamos a ver entre esta tercera y cuarta clase, ¿ok? Dice, los dones, la palabra de sabiduría, es la habilidad de recibir una iluminación o una revelación. A veces usar la palabra iluminación, pues puede ser tropiezo, porque cuando hablamos de un iluminado, pues pensamos de una persona mística y que en general pues está en una doctrina de error. Pero bueno, cuando se habla de una iluminación es algo que trae luz, algo que trae conocimiento de algo que es espiritual. Entonces, vemos que la palabra de sabiduría es una revelación o una iluminación específica que va a dar consejo y guía. La verdad es que en la vida generalmente nos encontramos en momentos en los cuales no sabemos qué hacer y que la sabiduría humana no nos alcanza para tomar decisiones, para entender lo que está sucediendo, para poder dar solución a un problema. Y esta palabra de sabiduría pues puede tener una aplicación inmediata o puede tener una aplicación a futuro
medio o a futuro a largo plazo. Esta palabra de sabiduría o esta revelación, esta iluminación, no proviene de una sabiduría humana. Podemos ver que hay personas sabias, ¿verdad? Que son personas pues más asentadas, que son personas más equilibradas emocionalmente. Eso existe en el mundo, aún en el mundo secular podemos ver gente que es más desequilibrada, que es más inmadura, y hay gente que es más sensata. Y no es a la sabiduría que se está refiriendo aquí como palabra de sabiduría. Así que palabra de sabiduría impartida por el Espíritu Santo no proviene de un razonamiento humano, sino de una inspiración divina. No es una sabiduría adquirida por experiencia, porque bueno, así debería ser la vida, ¿no? Aún en lo cotidiano, conforme vas creciendo, pues vas siendo más maduro y vas adquiriendo más experiencia en la vida. Los errores, los fracasos, las equivocaciones, el proceso de aprender nos va dando experiencia y se espera que una persona a mayor edad pues tenga más experiencia. Eso es en el mundo, y aún dentro del cuerpo de Cristo habla Pablo de dos tipos de cristianos, del maduro y del inmaduro. El que es maduro es el que pues en un momento dado su vida nació espiritualmente, empezó a crecer y llegó a una madurez espiritual. Y Pablo hace una referencia sobre el inmaduro. Dice que el inmaduro es como un esclavo, no difiere al esclavo. Se va a ir al cielo, pero va a vivir una vida con consecuencias, porque no va a tener la experiencia ya que debe de tener espiritual para poder tomar decisiones correctas. Esta sabiduría no se refiere a eso. La sabiduría que da la palabra de sabiduría por el Espíritu Santo es una revelación, y tampoco se refiere a una sabiduría adquirida por estudios. Entonces vamos a encontrar en la iglesia gente con experiencia a través de la vida. Vamos a encontrar gente con una madurez espiritual porque ha crecido, ha tratado con su carácter, se ha metido a crecer en su vida espiritual, y también vamos a encontrar personas pues maduras, ¿verdad? Con sabiduría porque tienen estudios. ¿Cuál es el propósito? Y a esto no se refiere. Entonces, una revelación divina. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios imparte este don a algunas personas? Pues porque el cuerpo de Cristo necesita ser guiado, necesita ser enseñado, y dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la estructura eclesiástica, pues así lo está poniendo como un cuerpo. Pues hay ocasiones que vamos a necesitar un consejo y vamos a necesitar que alguien nos dé una revelación divina, porque en el problema que estamos no encontramos la salida y necesitamos una dirección, una solución de parte de Dios, ¿verdad? La sabiduría, ¿cómo se recibe? ¿Quién da esta sabiduría? Pues se recibe directamente por parte de Dios en un momento determinado, cuando necesitamos el consejo. Y mira, te das cuenta, generalmente cuando viene una palabra de sabiduría, tú sabes que dices, eso no es algo que yo inventé, es algo que a mí no se me hubiera ocurrido, ¿verdad? Es una solución, es una salida que jamás lo hubiera razonado yo con mi entendimiento humano. Entonces, es dada para recibir dirección. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando dan los profetas, aún en el Nuevo Testamento, vemos a un profeta que estaba dando solución para tomar decisiones en los viajes misioneros. Entonces, pues es dada, es muy común una palabra de sabiduría en aquel que tiene el oficio de profeta. La palabra de sabiduría va a ser usada para dar una directriz. Esto es muy importante entenderlo, ¿verdad? Los que son conocidos como oficio, no como don del Espíritu Santo, don de profecía, es 1 Corintios 12. Oficio de profeta lo vemos más claramente en Efesios 4. Los que ejercen un ministerio de profetas, que para que una persona sea considerada
un profeta en oficio, pues una mujer que es una madre espiritual en los Estados Unidos, y Bernard Tompkins en un libro que leí hace muchos años decía, hay personas que reciben el don de profecía y en algún momento dado van a ejercer el oficio. Y ella decía, bueno, no lo quiero poner como una doctrina, pero las personas que empiezan con el don del Espíritu Santo y después van a ejercer el oficio, pues yo por lo menos le he hecho 20 años de su caminar cristiano. Por eso me preocupa mucho cuando veo en grupos donde hay mucha emoción por el mover de la palabra de ciencia, de los dones de inspiración, y que veo a jovencitos dando instrucciones a la gente sobre su vida. Híjole, qué terrible, porque puede ser muy bien intencionado, pero se requiere un peso espiritual, un discernimiento, una autoridad para poder dar consejo. Entonces, palabra de sabiduría la puede ejercer el ministerio profético para dar directriz a la iglesia. Una palabra de sabiduría. Ahorita estamos tomando decisiones sobre qué hacemos, seguimos o no seguimos en el local. Necesitamos una palabra de sabiduría, pero es importante recibir una revelación. Si va a haber un mover profético, pues que sea de una persona reconocida como profeta, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, para dar dirección, vemos la palabra de sabiduría que recibió José cuando Faraón tiene el sueño, mandó llamar a todos los, a los magos que tenía, a los adivinadores que tenía, y ninguno le podía dar pues la revelación, ¿verdad? ¿Qué significaba las vacas gordas y luego las vacas flacas? Y vemos que aquí viene José y tiene primero una palabra de ciencia, un conocimiento de lo que va a pasar. Eso lo voy a enseñar, es el siguiente don que voy a enseñar, pero no solamente se queda en una palabra de conocimiento de lo que va a suceder, sino viene la palabra de sabiduría, la solución que se tiene que tomar para poder salir adelante en la crisis que iba a venir a nivel pues mundial, una hambruna que iba a haber. Entonces, palabra de sabiduría para dar solución a una situación específica. Otro pasaje donde vemos de una manera muy clara la palabra de sabiduría es cuando las dos prostitutas se presentan ante Salomón. Dice la palabra que estaban dos mujeres prostitutas, cada una con su niño al lado. Una de ellas, sin darse cuenta, asfixia al niño, y cuando se despierta y ve que el niño está muerto, agarra el niño de la otra prostituta y dice, este es mío, y empieza a ver entre ellos un pleito, y van y se presentan delante de Salomón y están discutiendo. La verdadera madre pues está acongojada diciendo, me está robando mi hijo, la otra está argumentando que es suyo, y ahí viene una palabra de sabiduría. Pues en aquel entonces no había pruebas de ADN, entonces había que tener verdaderamente, había que depender de una revelación divina para tomar una decisión sabia y poder sacar a la luz la verdad y una solución a un problema tan grave. Y aquí viene una palabra de sabiduría para solucionar este problema, y Salomón dice, ok, partan el niño a la mitad y le dan la mitad a uno y le dan la otra mitad a otro. Evidentemente, la verdadera madre dice, no, o sea, prefiero perder a mi hijo a que lo maten. Entonces, ahí fue una palabra, una revelación divina, una palabra sabia que le dio una dirección a Salomón para tener una solución muy asertiva y poder dirigir para tener el resultado esperado, ¿verdad? Entonces, para dar solución a situaciones específicas, la palabra de sabiduría es también para advertir sobre peligros. Dios advierte a Abraham y a Lot, por ejemplo, de la destrucción que iba a haber de Sodoma y Gomorra. Le está diciendo, pues sálganse porque se va a acabar esto. Entonces, la palabra de sabiduría también es para esto, para saber el propósito de Dios sobre algo, alguien,
sobre algún lugar, palabra de sabiduría también para confirmar algún evento. Entonces, pues, ¿qué necesaria es la palabra de sabiduría? La verdad es que vamos a ver más adelante, o los voy a nombrar de una vez. Vimos que en Efesios 4 habla 5 ministerios de gobierno, que es apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor, 5 ministerios de gobierno. Y evidentemente todos los líderes que están gobernando la iglesia necesitan la sabiduría de Dios. Pero algo que podemos observar, que hay ministerios muy específicamente que a causa de la labor que van a llevar, necesitan un equipamiento muy específico, y lo voy a poner así. Por ejemplo, bueno, ya lo vimos, el profeta va a tener una revelación. El profeta trabaja muy cercanamente al apóstol. Él es como un termómetro del ámbito espiritual, puede ver con ojos espirituales lo que está sucediendo en la iglesia, es un catalizador, es un filtro. Dicho sea de paso, por eso el profeta es tan perseguido por un espíritu jezabélico, ¿no? Porque primero lo detecta, y por otro lado el profeta siempre va a tratar de conservar la pureza de la iglesia. Su temperamento es más tendido a la santidad, no ve tonos medios, sino siempre ve o blanco o negro. Entonces hay espíritus que van a atacar al profeta, pero el profeta pues va a tener que tener sabiduría para poder dar consejo de las visiones proféticas de lo que Dios le está dando. Y también podemos ver, por ejemplo, otro ministerio de estos 5 de gobiernos, que pues a causa de su contacto con la gente, de su cuidado con la gente, pues va a estar aconsejando y va a estar dirigiendo, y esto es el ministerio pastoral. Va a ser muy común que el pastor va a tener que estar aconsejando a las ovejas, va a estar dirigiendo a las ovejas, va a tener que estar tomando decisiones para alimentar al pueblo, para establecer ministerios. Entonces va a ser común generalmente que un pastor se esté moviendo en un don de sabiduría. ¿Qué otro ministerio pudiera estar recibiendo un don de sabiduría? Pues podría ser la gente que está en consejería, y espero que así sea, ¿no? Evidentemente, personas que están en consejería, yo recomiendo que pues nos capacitemos en técnicas que pueden ser elementos que nos dan herramientas para saber aconsejar a la gente, pero sobre todo, por ejemplo, ahora veo que se da mucho la enseñanza sobre los procesos de pérdida en la tanatología, y yo no estoy cerrada. Respeto iglesias que no admiten este tipo de herramientas, yo lo respeto. Yo creo que no está de más mientras no contradiga principios bíblicos. Pero yo espero que la gente que está en un ministerio de consejería, pues le pida al Señor que le dé este don de palabra de sabiduría, porque va a venir gente delante de nosotros y nos va a presentar problemas que pues tenemos que tener cuidado de no dar consejo solamente basado en una sabiduría humana, que quiero aclarar, no es malo tener una sabiduría humana, complementa, por supuesto, pero qué importante es que el que está en consejería pueda tener la palabra de sabiduría, porque pues a veces vamos a estar estamos viendo a la gente y uno está pensando, no tengo la menor idea, Señor, cuál es lo mejor para esta persona, para esta mujer, para este hombre, para este matrimonio, y pues solamente a través de una revelación divina, entonces el Señor da una directriz para poder sacar adelante la situación y dar el mejor consejo. Así que bueno, pues todos la vida, y eso es el cuerpo de Cristo, no todos tenemos los mismos dones. Qué importante es que se ejerza este don de sabiduría y que sea reconocido.
Yo quiero también animar que seas muy cuidadoso con los consejos que recibes y sobre todo consejos que te llevan a tomar decisiones de vida, decisiones de fondo. No te apresures, busca el consejo de Dios. Evidentemente, el conocer la palabra es nuestra principal guía. El otro día platicaba con una persona de la oficina y me hablaba de un canto que le gustaba, ¿no? Y decía este canto, tu palabra, pues tu palabra es la que me alimenta todos los días y me da un consejo, pues esa es la realidad. Nosotros estamos leyendo la palabra escrita y a través del Espíritu Santo, Juan 14, versículo 16, capítulo 16 dice, el Espíritu Santo les hablará todo lo que oye del Padre y todo lo que oye del Hijo. El Espíritu Santo nos va a instruir, nos va a enseñar, nos va a hablar. Por eso qué importante es tener una amistad con el Espíritu Santo, qué importante es desarrollar una vida devocional. Y yo quiero derribar misticismos porque pues a lo mejor tú eres una persona muy quieta y puedes estar sentado un buen rato y estar postrado. Qué bueno, o sea, yo no estoy en contra de eso y es hermoso hacerlo, ¿no? Pero no forzosamente tienes que tener así un tiempo de intimidad con Dios, ¿no? Entonces, qué importante es aprender a oír la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que nos va a aconsejar todos los días. Entonces, no, el equilibrio aquí, tú no puedes vivir dependiendo toda la vida del don de sabiduría usado, impartido en otra persona. Tu primer fuente de alimento es la palabra, unido con tu relación con Dios, con tu amistad con Dios, con aprender a hablar pues con Él y oírlo, ¿no? Yo no podría concebir una relación con mis hijos a través de alguien que me venga a revelar algo de mis hijos y entonces ellos vayan y le revelen algo de mí y entonces vayan y entonces sería una relación muy complicada, ¿no? Entonces, así es como funciona el Espíritu Santo. Jesús dijo, les voy a dejar el Espíritu Santo porque Él será su consejero, Él será su ayudador, Él será su abogado, Él les dará sabiduría. Entonces, la palabra nos va a enseñar, pero en momentos específicos, muy específicos, vamos a necesitar una revelación sobrenatural y que es impartida a través de un don de sabiduría. Y puede ser que nosotros lo tengamos, puede ser que sea otro, seamos humildes, pidamos consejo, pues seamos bendecidos por este don, que es un don del Espíritu Santo, que está dentro de la categoría de los dones de revelación. Bueno, pues espero que haya quedado claro qué importante, si tú piensas que tienes este don y no lo has ejercido, ejércelo. Si tú no conoces de los dones, sigue tomando esta enseñanza, anhélalos, pídelos. Es para todo mundo. La tentación podría ser, es preguntarse, ¿yo soy digna? ¿No soy digno? Pues no es por dignidad, es por gracia. Así como la salvación es porque no la merezcamos, es porque Él nos la quiso dar. Y los dones del Espíritu Santo también son dones, son regalos que el Espíritu Santo nos da, porque el deseo que tiene Dios para nosotros es planes de bien y no de mal. Y una de las pruebas de estos planes y de este anhelo de bien para nosotros es que nos quiere dar las herramientas para poder caminar en esta vida de una manera mejor. Bueno, pues terminamos el día de hoy con esta palabra de sabiduría. ¿Digo algo más? Sí, ok. Pues que no sigan, es que no se ven todos chiquitos, no alcanzan a ver ninguno. ¿Ese? Ah, perdón, se ve todo chiquito. Se ve muy chiquito. Ahí voy. ¿Ahí? ¿No? La pantalla que está manipulando.
Ahí se ve la... Ahí que se ve. Negro, y ahora sí. Bueno, ya ahí se ve tu pantalla. El de las montañas. Ahora sí. ¿Negro? No, se ven todas las pantallas partidas, las que teníamos aquí. Sí, estás proyectando. ¿Ya? O sea, síguenos en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita que llegue todas las notificaciones. Okay. Ahora vas a poner por aquí. Ahí está. Bueno, ya no es creados funcionales el de dones. ¿Sí lo logra ver? No, ¿verdad? ¿Ese tamaño de letra está bien? ¿Qué es lo que yo tengo que leer? Eso. Okay. Reunión presencial del Okay. domingo. O... ¿Sí? Va. Ahora sí grabe la salida. Ok. Bueno, pues terminamos nuestra clase del día de hoy. Vimos el don de sabiduría, de palabra de sabiduría. Y bueno, no te olvides, nos vemos el domingo en nuestra reunión presencial, 8 de la mañana, 11:30, y vamos a tener a las 6 de la tarde, ¿qué vamos a poner? No era de oración, era reunión de ¿Celebración? celebración. Ok. Bueno, pues estamos terminando el día de hoy. No te olvides, te esperamos domingo en nuestras reuniones presenciales. Ya estamos integrados en la iglesia el día domingo. Estamos tomando todas las medidas que nos está pidiendo gobierno. Estamos cumpliendo con ellas. Y en verdad yo te animo a que no dejes de congregarte. La comunión de los santos es sumamente importante para crecer, para fortalecernos. Hay una preocupación genuina que la iglesia se acostumbre a congregarse solamente por redes sociales. Eso sería algo muy peligroso porque la tendencia sería en que tú te secarías espiritualmente. Evidentemente, estas transmisiones son una herramienta, son una bendición, pero son un complemento, nunca van a sustituir la reunión presencial. Así que te esperamos los domingos 8, 11:30, 6 de la tarde. Hay atención para los niños también están teniendo todos los cuidados y además no estoy tratando de minimizar de ninguna manera el punto, pero también tenemos que ver la situación en percepción correcta. Los contagios, su índice de mortandad es menos del 0.5%, o sea, ni el 1%. Entonces, pues en verdad estoy preocupada porque estamos creando una cultura de temor y yo puedo ver que, pues desgraciadamente la iglesia está abrazando este espíritu de temor. Entonces, yo quiero garantizarte, tenemos la responsabilidad para cuidarte, cuidar a los niños. Y bueno, te esperamos 8, 11:30, 6 de la tarde y también estamos transmitiéndolo a través de YouTube y Facebook. Así que bueno, los esperamos el domingo. Entonces no se te olvide, también los viernes tenemos nuestra noche de oración. Bueno, nos vemos la próxima clase.